Muy buenas tardes a todas las personas que siguen este espacio académico. Soy el profesor César Briceño y me es muy grato compartirles esta bienvenida a las jornadas interpreparatorias, la primera edición, denominada En tiempos de pandemia. A continuación damos inicio a la mesa 7 titulada La terrible peste medieval. En esta mesa tendremos la presentación de diversos trabajos estudiantiles elaborados del presente ciclo escolar. Les recordamos a todos los ponentes que tienen 8 minutos de exposición. Al finalizar las presentaciones se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas. Sin más por el momento, damos por inicio la mesa y vamos a iniciar con la ponencia titulada La condena del brazalete. Va a ser presentada por los alumnos Valeria Rivera López y Yureni Samano Rebollo, quienes presentan este trabajo en modalidad cuento. Bien, por favor. Ok. Ahí ya se ve la pantalla. Sí, ya se está viendo tu pantalla compartida. Ok. La maldición del brazalete. Vamos a presentar a Rivera López Valeria y mi compañero Samano Rebollo Yureni en la modalidad de cuento corto. Como asesores tenemos a Jessica López Rivera de Lengua y Literatura y la profesora Ana Karen Luna Fierros de Historia de México. Durante toda la humanidad se han presentado diversas pandemias que han influido en nuestro desarrollo. Por eso ya se consideran parte de la historia. Al día de hoy, podemos hacer un recuento de aquellas que han marcado muchas culturas y civilizaciones, como en la actualidad con el COVID-19. La peste negra fue una enfermedad que se presenta durante la Edad Media, una época donde las enfermedades se propagaban con mucha rapidez y facilidad debido a las precarias medidas de higiene, la plaga de ratas y pulgas, así como la creencia de numerosas supersticiones y explicaciones sobrenaturales provocadas por el terror inmenso de algo, para ese entonces, desconocido. El objetivo de este cuento es ofrecer una visión que pueda acercarse a la realidad de esos días, así como el impacto que tuvo en ese entonces de la peste. La peste negra es conocida como el peor brote para la humanidad a mediados del siglo XIV. Se trataba de una enfermedad con un origen animal, o sea, las ratas, ya que durante la Edad Media estos seres abundaban en las ciudades e incluso se encontraban en los medios de transporte, como los barcos, desplazando el virus consigo. Los síntomas eran mortales y sumamente rápidos, lo que dio lugar a una terrible y alarmante tasa de mortalidad. Para la elaboración de nuestro cuento se consultaron diversas fuentes con información bastante variada dentro de sitios reales, confiables y sostenibles. Nuestra consulta de información se realizó en base a artículos de investigación, revistas científicas, así como relatos académicos, todo con la finalidad de obtener los datos y términos necesarios para el correcto desarrollo del cuento. La peste negra bubónica fue una terrible enfermedad que marcó el desarrollo de toda una época debido a que resultó sumamente mortal para ese entonces. Era algo que resultaba completamente desconocido y gracias a ello llegaba la necesidad de encontrar un culpable. Debido a la desinformación y las numerosas supersticiones que se tenían, daban como resultado un gran número de muertes. La realidad es que la peste se producía cuando una pulga infectada mordía a otra persona o cuando algún material contaminado, en este caso el brazalete, entra en contacto con otra persona a través de cortes o llagas en la piel. Los pacientes se hinchaban, tenían fiebres, dolores de cabeza y también en los ganglios, que también los llamaban bubas. Presentaban escalofríos y se debilitaban. Asimismo, se llenaban de erupciones y manchas en la piel, un síntoma que concuerda con el término de la peste negra. Nuestra experiencia al realizar el cuento fue bastante enriquecedora gracias a las diversas fuentes de investigación con modalidades muy interesantes que nos aportaron tanto a la realización del trabajo como a nuestro conocimiento sobre el tema. Fue sumamente importante revisar nuestras fuentes de información, debido a que muchos elementos de la peste negra, como los doctores, están muy implementados en la cultura popular y eso puede dar paso a mucha información falsa o incompleta. También se encontraron ciertas contradicciones en el proceso de investigación, ya que no todos los investigadores concuerdan con los detalles del tema. Como conclusión tenemos que aunque no lo parezca, la peste negra aún cuenta con casos vigentes en la actualidad y aunque son pocos, se debe ser consciente acerca de nuestros hábitos de higiene, así como nuestros actos que tomamos, ya que a diferencia de ese entonces, contamos con una enorme cantidad de fuentes de información al alcance de nuestras manos.
Debemos evitar a toda costa la desinformación y falsas afirmaciones, buscando siempre el respaldo científico antes de la mención de datos tan relevantes en nuestros días. La peste negra es un claro ejemplo de nuestros errores como sociedad, y aunque tuvo lugar siglos atrás, sigue siendo referente, ya que actualmente se pueden notar claramente los mismos errores, como la falta de higiene, por parte de la humanidad, siendo la desinformación una problemática presente en nuestros casos. Retratando los factores sociales alrededor de la peste negra, se obtiene un acercamiento a las circunstancias de aquella terrible epidemia, dignas de ser comparadas con nuestra situación actual. Se pueden localizar de esta forma los errores de nuestra sociedad y, a su vez, buscar por un cambio o alternativa en orden de superar las circunstancias actuales. Y nuestras fuentes. Muy bien. Muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor esta nueva visión que dan los estudiantes. Realmente, cuando se realizan trabajos de investigación, se tiene que seguir toda una estructura, ¿no? Que vemos aquí bien planteada, bien definida, y que consideramos que esta manera de realizar estos trabajos les permiten pues irse desarrollando y plantear nuevos, nuevas metas, nuevos objetivos para ir mejorando en sus investigaciones. Muchas gracias. Vamos a pasar al segundo trabajo que va a presentar la alumna Karen Natalie Osorno Garrido. Ella se encuentra en este momento presente. Karen, Natalie. No está. No está, muy bien. Bueno, entonces, dado que la alumna no se encuentra en este momento, vamos a pasar al tercer trabajo que lo va a presentar el estudiante que se llama José Roberto Cuevas López, el trabajo titulado The Black Plague, Europe's Terrible Past, presentado en la modalidad de ensayo. Entonces, José Roberto, podemos iniciar. Muchas gracias. Sí, aquí estoy presente y la maestra Ana Karen me ayudará. Listo. ¿Podría regresarle, Miss, a la presentación al principio? Bueno, buenas tardes. Yo soy José Roberto Cuevas López, alumno de cuarto grado de la preparatoria 8, y para esta presentación elegí la modalidad de ensayo titulado The Black Plague, Europe's Terrible Past. Conté con el apoyo y asesoría de mis profesores José Luis Ortiz Camargo, el profesor de física de 470, y la profesora de lengua extranjera Luz María Alejandra Sánchez Córdoba, que me apoyaron y me dieron mucha dedicación a ese trabajo. Y actualmente cuento con el apoyo de la profesora Ana Karen Luna Fierros. Muchas gracias, Miss. Siguiente. Bueno, los planteamientos del problema y objetivos míos para realizar esta investigación. Para hacerla, me planteé las siguientes preguntas. ¿Cuál es el origen de esta pandemia? ¿De dónde viene? ¿Acaso tiene variantes? ¿Por qué se propagó tanto la pandemia? Y para darle un toque interdisciplinario sobre ciencia, el profesor José Luis Ortiz Camargo me recomendó involucrar a Isaac Newton con la historia y realicé la pregunta de qué tuvo que ver Isaac Newton con la peste negra, cómo eran los médicos de la época y acaso existe una vacuna. Bueno, todas estas preguntas las trataré de resolver a lo largo de la presentación. Siguiente, Miss. Mi hipótesis es que esta pandemia se propagó debido a la mala higiene y a la escasez del recurso de agua que existe en el viejo continente europeo. Obviamente a muchísimos otros factores, como lo es la falta de información y medios de información, junto con la falta de hábitos higiénicos de la época. Siguiente, Miss. Metodología.
Para la realización correcta de esta presentación y ensayo, me planteé los objetivos, que es los que les presenté al principio de dicha presentación. Luego, ¿qué es sobre el tema? Como todos sabemos algo acerca de la peste negra, pues involucré mi conocimiento general sobre el tema junto con las diferentes fuentes de consulta que tenemos hoy en día los jóvenes, como lo es el Internet. Utilicé enciclopedias digitales, periódicos digitales, entre otros, pero nada de esto sería posible sin la asesoración de mis profesores que mencioné al principio de esta presentación. Siguiente, Miss. Esta pandemia es causada por pulgas que se encuentran en los roedores. Es denominada Yersinia pestis. Tiene 3 tipos de variantes. Una de ellas es la peste bubónica, que es la más frecuente, pero la de menor peligro. En ella se inflaman los ganglios linfáticos, que son la ingle, axilas o cuello, por ello el nombre. Sus síntomas son dolor de cabeza, fiebre y dolores musculares. También está la peste septicémica, en la cual la bacteria se propaga en el torrente sanguíneo, produciendo síntomas como fiebre, escalofríos, sangrado de boca, nariz, y a la hora de hacer el baño presenta sangrado. En el peor de los casos, presenta gangrena y la pérdida de las partes del cuerpo. Y la peor de todas, que es la peste pulmonar, que es parecida al COVID, es en aquella que presenta náuseas, vómito, fiebre alta, dolor de cabeza, debilidad y dolor horrible en el pecho. Es la más peligrosa de las 3. Esta pandemia es de origen asiático, pero con propagación en Europa debido al constante comercio marítimo entre ambas regiones. Esto se dio en los siglos XIV al siglo XVI. Mi ensayo es llamado La pesadilla europea debido que, sin duda, para los colegas europeos, recordarles esta bacteria, esta pandemia, es una pesadilla, una tragedia en su historia, pues cobró la vida de aproximadamente 1/3 de la población europea. Respecto a los médicos de la época, son peculiares ya que cuentan con una mascarilla en forma de pico, pues para ellos esa mascarilla es como para nosotros hoy en día el cubrebocas, pues era para evitar que la bacteria entrara en sus ojos, en su nariz o en su boca. No existe una vacuna como tal, pero no quiere decir que no se realizó. Claro que se realizó, pero no funcionó como creían y decidieron dejar de experimentar con ella. Existe medicamento, no se ha erradicado por completo, pero ya está controlada. Respecto a Isaac Newton, él fue contemporáneo de esta crisis sanitaria y fue donde mayor productividad tuvo, pues en esos años de encierro fue donde formuló las leyes de Newton, la ley de la gravitación universal, entre otras. Siguiente, Miss. ¿Qué aprendí con esta investigación? Bueno, que debemos de tener un buen cuidado de higiene y un estilo de vida saludable para así disminuir el posible impacto de nuevas posibles pandemias, ya sean causadas por bacterias o virus. También me dejó en claro que Europa en esos años carecía de estos hábitos y recursos para la higiene personal. Siguiente, Miss. Conclusiones. Bueno, esto lo dice la historia, no lo digo yo, y las pandemias son cíclicas, y en su mayoría, si no es que en todas, se dan por malos hábitos higiénicos. A día de hoy, a pesar de los avances tecnológicos, la sociedad actual sigue con rezago en cultura y hábitos saludables, por lo cual, pase el tiempo que pase, nunca estaremos del todo preparados para una nueva pandemia. Y respecto a lo científico, pues me quedó muy claro que en tiempos de crisis surgen ideas brillantes, pues hace 500 años aproximadamente existió un científico británico llamado Isaac Newton, que estuvo en un encierro e hizo sus más grandes aportaciones a la ciencia moderna. Y hoy en día en el COVID-19 no solo existe uno, existen muchos que están detrás de la fabricación de vacunas y de medicamentos para erradicar lo más pronto posible el COVID-19.
Siguiente, Miss. Mis referencias, utilicé varias. Una de ellas es la Enciclopedia de Historia, el periódico digital BBC News Mundo, a los doctores Duncan C.J. and Scott S., que publicaron en la revista de posgrado médico en 2005, la Enciclopedia de Ejemplos, 2 veces la página Mayo Clinic, en la cual nos dan referencias de síntomas y causas de cualquier enfermedad, y a la Universidad Latina UNILA. Siguiente, Miss. Muchísimas gracias por su atención y no me queda nada más que decir que hay que seguir cuidándonos y poner de nuestra parte para evitar que nos pase como en la peste negra hace 500 años y que esto se acabe lo más pronto posible y conocer nuestras aulas. Estoy abierto a sus dudas. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a José Roberto. Realmente es una reflexión muy interesante y que permite a través de la elaboración de este tipo de trabajos que los estudiantes reflexionen en torno a lo que ha sucedido o lo que ha acontecido a lo largo de la historia y cómo la historia pues muchas veces se repite de otra manera, ¿no? Y es importante reflexionar e indicar particularmente pues cómo a través de este proceso de investigación los alumnos se concientizan o se hacen conscientes eh, de toda esta situación que pasó en su momento, de estas acciones que se realizaron, de los descubrimientos o de los personajes que estuvieron presentes y que de alguna manera, pues, ante esta nueva pandemia, pues, pues todas esas actividades o situaciones del pasado, pues, se ven reflejadas en nuestro presente, ¿no? Y cómo tenemos que adaptarnos también como sociedad. Es muy interesante este trabajo de investigación y bueno, pues, muchas felicidades, José Roberto. Bien, entonces vamos a pasar al presentar el último trabajo. El último trabajo lo van a presentar los alumnos Alejandro Carvajal Hernández y Aleph Abraham Juárez Ávila, quienes van a presentar el trabajo titulado Yersinia pestis, una bacteria muy peculiar, y ellos lo presentan en la modalidad de artículo de investigación. Entonces, les doy la palabra. Bueno, ¿sí se ve? Sí, sí se ve, está bien. Gracias. Buenas tardes, compañeros y profesores. Hoy les vengo a hablar sobre el artículo de investigación Yersinia pestis, una bacteria muy peculiar. Mi equipo está conformado por el compañero Alejandro Carvajal y, y yo, Aleph Juárez. La modalidad elegida fue artículo de investigación. Mis asesores fueron Luna Fierros Ana Karen, profesora de Historia Universal, y Rivas Espinosa Ángel, profesor de Biología. Problemas y objetivos. La peste negra fue una enfermedad que asoló a Europa entre los siglos XIV y XV. La peste se considera una de las enfermedades más mortales de la historia. Aniquiló aproximadamente 1/3 de la población europea de la Edad Media. La investigación se basa principalmente en el agente etiológico de la peste, un bacilo corto denominado Yersinia pestis, y en explicar las diferencias entre los virus y las bacterias. Sin embargo, se considera una probable confusión entre los síntomas causados por una enfermedad bacteriana y una viral. Esto posiblemente se da por la información divulgada en los medios que puede llegar a ser falsa y la pseudociencia. Por lo tanto, el objetivo del artículo es explicar la peste negra, los agentes causales, la historia y explicar las diferencias entre enfermedades virales y bacterianas. Hipótesis. ¿Por qué hasta la fecha se considera que la peste fue causada por un virus y no una bacteria? Metodología. El artículo presentado se elaboró obteniendo información de diversas fuentes, principalmente artículos, revistas y libros, para llegar a la conclusión sobre si la peste es causada por un virus o una bacteria.
Resumen. La peste negra fue una gran epidemia que asoló Europa y Asia entre los siglos XIV y XV. Fue una enfermedad causada por la bacteria zoonótica Yersinia pestis. La transmisión era mediante la picadura de pulgas de los animales que tenían los bacilos en sus intestinos y mediante la inhalación de partículas provenientes de pacientes infectados. Los síntomas generales de la peste son fiebre alta, escalofríos, náuseas, sed, temblores y agotamiento físico. Se pueden presentar más síntomas, pero estos van a depender del tipo de peste, ya sea bubónica o neumónica. Con el paso del tiempo, los estragos causados por la Edad Media fueron desapareciendo. Gracias a esto fue posible analizar el bacilo Yersinia pestis, creando una vacuna y antibióticos para combatirlo. Por lo tanto, en la actualidad ya no es una enfermedad que pueda llegar a causar una pandemia. Experiencias de investigación. Como equipo, nuestra experiencia de investigación fue que el tema tratado nos pareció muy interesante y extenso, aunque también tuvimos inconvenientes. Por ejemplo, en algunas páginas de internet la información era errónea y en otras páginas la información estaba incompleta. La hipótesis surgió principalmente de algunos libros de Carl Sagan y Neil deGrasse Tyson, donde se menciona mucho la fascinación por parte de la sociedad hacia la cultura popular y la difusión de noticias falsas. Por lo tanto, lo que principalmente se busca en sus libros es no creer en este tipo de falacias y ser escéptico. Conclusiones. La peste negra en la actualidad es una enfermedad que sigue afectando a la población, pero ya es posible combatirla mediante las vacunas y antibióticos, evitando desastres de gran magnitud. Sin embargo, la ignorancia, la pseudociencia y la desinformación hacen complicado combatir pandemias eficazmente, porque aún una parte de la población duda de los hechos y datos verídicos, como es el caso de la actual pandemia del COVID-19. Por lo tanto, considero que en lugar de la propagación de información errónea, se debería enfocar en difundir datos e información verídica. De igual manera, nosotros como población deberíamos investigar para no crear más falacias. Referencias. Y gracias por su atención. Muy bien, pues muchas gracias. Este trabajo, como bien lo mencionaron, es un trabajo que es actual, ¿no? Esta situación de la peste negra se ve reflejado en nuestra actualidad a través de esta pandemia que estamos teniendo en este momento. Y por lo tanto, considero que es importante que los estudiantes, pues particularmente reflexionen que a lo largo de la historia han habido acontecimientos que a veces uno como humanidad creemos que los hemos superado, pero en realidad se vuelve esto nuevamente, ¿no? Nuevamente regresa a nosotros y a lo mejor no de la misma manera, sino de otra forma. Creo que este trabajo tiene mucho que ver con ello, es una reflexión y bueno, particularmente los trabajos de esta mesa tienen esa reflexión, ¿no? A mí me gustaría que cada uno de los equipos participantes comentaran para, para dar cierre a lo que es esta mesa. Voy a darle la palabra a cada uno de los equipos o participantes y me gustaría un poco que comentaran dos cosas. La primera es el trabajo, ¿qué les aportó? ¿Qué les aportó el trabajo? Puede ser desde el punto de vista académico, que no conocían, desde el punto de vista que a ustedes los preparó para identificar a lo mejor cosas que ven reflejadas con la pandemia actualmente, y quizá esta situación de la interdisciplina, ¿no? Que muchos de los trabajos están relacionados con física, biología, química, historia, sociología, son muchas las disciplinas que están mezcladas. Entonces me gustaría, voy a ceder la palabra a los equipos, así como en el orden que presentaron, y que nos comenten brevemente, ¿no? Qué es lo que les aportó este trabajo que ustedes hicieron desde el punto de vista de la interdisciplina y lo que ustedes consideren que les mejoró tanto en lo personal como en lo académico este trabajo, ¿no? Me gustaría que lo hicieran. Muchas gracias y felicidades a todos. A ver, equipo 1, no sé si quieren comentarnos. Equipo de Valeria,
Valeria y Yureni, ¿nos quieren comentar algo? Bueno, nuestra aportación, bueno, la aportación del trabajo hacia nosotros fue el como notar que habían bastantes similitudes socialmente con la pandemia actual y lo que sucedió en esa época. Y el problema aquí, o sea, se pueden ir reconociendo los errores en la historia con respecto a la desinformación y las supersticiones que se tienen alrededor de lo que es una enfermedad nueva. Y creo que eso es todo. No sé. Ok, ¿Tengan alguna muchas otra pregunta? gracias. José Roberto, no sé si quieras comentarnos algo de lo que se está discutiendo, particularmente la percepción que se tiene al analizar la peste negra en torno a lo que ahorita estamos viviendo con esta enfermedad del COVID-19, ¿no? Sí, sí, claro. Pues queda demostrado con esta investigación que hay muchas similitudes respecto a la peste negra y al COVID, a pesar de que hay siglos de diferencia. Uno de ellos es la indisciplina y la falta de cultura de hábitos que existen en las sociedades, ya sea hace 500 años o las que hay ahorita. Eso sí me quedó muy claro, pues hoy en día hay gente que no cree en la pandemia, que no quiere usar un cubrebocas, que se niega o quiere salir y no respeta una cuarentena. Entonces, hoy en día que tenemos los medios de información, no hacemos caso. No me imagino cómo era en aquella época que no existían medios de información. Y respecto a mi trabajo, pues me enseñó a trabajar individualmente, pues no cuento con compañeros de equipo, pero sí un gran apoyo de mis asesores y aprendí a consultar fuentes, pues había datos erróneos y a identificar fuentes confiables de información. Muy bien. Por su parte, Alejandro y Aleph, no sé qué quieran comentarnos al respecto. Bueno, que pues, mm, al elaborar el trabajo desde una interdisciplina, principalmente de biología, comprendí mejor las enfermedades virales y bacterianas y ahorita ya no caigo tanto en falacias. Mm, Personalmente, ahora sí que comprendí la situación de aquella época y la desinformación de aquella época y la similitud que hay de ese tiempo a este tiempo. Y académicamente, que la pseudociencia y la ignorancia puede llegar a nuestra civilización a la destrucción, como lo menciona Carl Sagan en una de sus entrevistas. Es un problema que nos afecta como sociedad y que creo que debería ser eliminado, mejorando el sistema educativo y demás cosas, y principalmente siendo escépticos, dudando de todos los hechos, ¿no? Preguntándonos el por qué. Gracias. Exactamente, coincido totalmente contigo. Creo que es cierto que cuando se hacen este tipo de trabajos, este tipo de investigaciones, a ustedes siempre adquieren algún aprendizaje, ¿no? Y principalmente el prepararse los dota de herramientas para poder pues ser más críticos, que es una de las características que nos brinda la universidad, genera un espíritu crítico, ¿no? Y sobre todo, pues que tengamos fundamentos y elementos multidisciplinarios para avalar pues lo que nosotros creemos, ¿no? Y respaldar todo lo que nosotros consideremos que es. Entonces, cada uno de estas características se ven reflejados en los trabajos. Por ahí escribieron también ya para finalizar, dentro de la sesión de preguntas y respuestas, ¿cuál fue su experiencia al trabajar al mismo tiempo distintas fuentes de disciplina, ¿no? Al mismo tiempo fuentes de distintas disciplinas, que esa es una de las preguntas que se trabajan.
Igual les voy a hacer la pregunta para cada uno de los equipos, particularmente cuando hicieron su investigación, tuvieron que recurrir a fuentes, ¿no? A fuentes, ya sea fuentes de internet, fuentes, referencias de revistas de investigación, libros. Entonces, ¿cómo fue el proceso de investigación y cuál fue la experiencia al trabajar de esta manera, ¿no? Con las fuentes? Entonces, yo creo que en general pues se hizo un buen trabajo y quiero felicitar a cada uno de ustedes para todo lo que se desarrolló en esta mesa. Entonces voy a dar por finalizar esta mesa, les voy a dar las gracias a todos los participantes, quiero agradecerles a cada uno de ustedes, creo que todo lo que aportaron, todo lo que ustedes desarrollaron, todo lo que expusieron, les da un espíritu crítico, que es lo que se busca dentro de nuestra universidad y particularmente pues en este foro que se está desarrollando, todo, que exista esa, pues puedan ustedes exponernos todo lo que realizan y particularmente pues que tengan todos los elementos que ustedes han aprendido para que puedan desarrollarse académicamente y personalmente. También agradecemos a todos los docentes que apoyaron, asesoraron todos los trabajos que se discutieron. Agradecemos al apoyo técnico que nos están brindando en este momento para desarrollar este encuentro y los invitamos a seguir las mesas de trabajo que se llevarán a cabo el día de mañana a partir de las 9:30. ¿Sí? Entonces agradecemos a todos, muchas felicidades chicos, muchas gracias a todos y muy buenas tardes.